rostro, otros se han hecho cambios extremos, entonces no logro tan más bonitos que antes, entonces no logro recordarlos bien, pero me alegra nuevamente estar delante de ustedes y pues para mí es un privilegio, no como una muletilla, sino realmente es un privilegio poder, aparte del púlpito de nuestra congregación, estar en otro púlpito donde también tengo esa grata e inmerecida responsabilidad de administrar la palabra del Señor. Así que su palabra corre y sea glorificada en este día y cumpla ese propósito por el cual Dios la ha enviado. Estamos en la escuela dominical, así que mi sermón no va a ser tan expositivo. Sin embargo, voy a procurar obviamente preservar esa parte expositiva en algo en respecto a los puntos que vamos a estar tratando. Y quiero que leamos, hoy voy a hablar precisamente acerca de los propósitos de la membresía eclesial y quiero hacerlo basado en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Si estamos ahí, vamos a leerlo. Dice la palabra, Efesios capítulo 4, 11 al 16. Dice la palabra, y él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y como le dije, quiero hablar de propósitos de la membresía eclesial. Ahora, en esta enseñanza quiero enfocarme en esos objetivos de la membresía oficial de las iglesias locales, demostrando de esta manera por las escrituras que pretender ser miembro de una iglesia, de la iglesia universal, ¿sí? Creo que todo creyente obviamente es miembro por regeneración de la iglesia universal de Cristo, pero pretender decir o afirmar ser miembro de la iglesia universal de Cristo sin querer cumplir con la responsabilidad no solo de reunirme, sino y especialmente de ser edificación para una iglesia local bíblica, hay que decirlo que es un concepto totalmente humanista y antibíblico, además obviamente de orgulloso, prepotente y autosuficiente. Y lo digo porque es la realidad, lamentablemente, de cristianos o de algunos cristianos que o simplemente son profesantes o no han entendido la eclesiología bíblica al punto de a veces dicen, no, yo simplemente quiero ser cristiano y ir de vez en cuando aquí, allá, acullá, o simplemente reunirme conmigo mismo en mi cuarto o en la era de la virtualidad, aprender algún sermón de esta iglesia, de esta otra por internet y no ser obviamente de una iglesia local. Y eso, reitero en esto, eso es ser orgulloso, eso es ser prepotente, eso es ser autosuficiente, eso es ser antibíblico. Y esto obviamente es debido a que hacer parte de una iglesia local mientras me sea posible, y cuando digo mientras me sea posible es porque conozco de casos de personas que conocen el evangelio genuino en lugares recónditos donde no hay una iglesia por lo menos bíblica y les corresponde a esos hermanos mientras tanto estar ahí sí usando de la virtualidad si pueden hacerlo, o a veces en su propia intimidad y mirando cómo conectan con otros hermanos.
que les ayuden y oran para que Dios envíe obreros a esos lugares. Por eso hablo de mientras me sea posible, ¿no? Ahora, esto no es un asunto de doctrinas de hombres, sino que es un mandato bíblico, reunirse, ser parte de una iglesia local, que es obviamente lo que hace que se convierta en una obligación cristiana cuyo objetivo está en la necesidad espiritual de cada creyente en cuanto a su labor, su deber de ser edificado, pero no solamente de ser edificado, sino también de edificar dentro del cuerpo de Cristo a quienes hacen parte de esa iglesia local. Ahora, estos versículos obviamente hacen parte de un capítulo que nos enseña cuál debe ser la conducta de aquellos que Dios ha elegido en Cristo para formar una comunidad cristiana. Bien sabemos o para recordar que Efesios precisamente se compone por una parte que nos habla de lo doctrinal y otra parte que nos habla de lo que es la práctica de esa doctrina. Ya que conocemos nuestra Biblia por capítulos y versículos, que no fue escrita así, pues lo que son los primeros 3 capítulos, Pablo se enfoca a hablar mucho de esa parte doctrinal, ¿no? Enseñar doctrina, pero como es muy particular de él, los siguientes capítulos, lo que conocemos como los 4, 5 y 6, él se enfoca a decir qué hacer con esa parte doctrinal. ¿Qué hacer con esa doctrina? Y entonces a partir del capítulo 4 empieza a enfocarse en la doctrina de aquellos que Dios ha elegido en Cristo para formar una comunidad cristiana. Y por ello la idea principal que ronda este capítulo tiene que ver con un llamado de Dios al creyente, a la iglesia, a andar dignamente para la unidad y edificación eclesial. Esa es el argumento, la idea principal que está rondando durante todo este capítulo. Ahora, esto obviamente cuando hablo de los propósitos de la membresía oficial o de un miembro de la iglesia local, lo menciono porque entenderlo, hermano, entenderlo es necesario para nuestra vida como profesantes cristianos, debido a que muchas personas o muchos creyentes o muchas personas que profesan cristianismo y afirman tener una relación personal con Cristo, pero a la vez no quieren tener una relación vital con una iglesia local, es algo totalmente contradictorio. Como yo quiero tener una relación con Cristo, pero no quiero tener una relación con aquellos que tienen esa misma relación o que dicen tener esa misma relación con Cristo. Y esto lo afirmo, hermano, porque precisamente la enseñanza del Nuevo Testamento nos plantea, nos enseña que relacionarse con Cristo es equivalente a relacionarse con la iglesia. Si yo digo amar a Cristo, entonces esto implica que yo voy a amar a aquellos a los cuales Él también ha salvado, que me voy a preocupar por esta iglesia y me voy a involucrar con ella. Nuestro mismo Señor se enfocó redentivamente en todo un pueblo para salvación. Es cierto que la salvación es individual, pero el Señor salvó individualmente a personas que formó ¿en dónde? En un grupo al cual Él llama su cuerpo, su cuerpo. Por lo tanto, no se puede pasar por alto esa dimensión corporativa, eclesial de la obra redentora de Cristo. Hacerlo, hermanos, es tergiversar, es dañar, es destruir el mensaje que las Escrituras nos dan con respecto a la iglesia y al cristianismo. La Biblia habla de la iglesia. Más de 100 veces menciona la palabra iglesia para hacer referencia a una comunidad de personas que se reúnen en un lugar en particular para adorar al Señor a través de elevar oraciones, entonar cánticos y estudiar su santa palabra. Constantemente está hablando acerca de eso. Cada carta del del Nuevo Testamento, cada una de las epístolas va a hablar de algo que se llama unidad de la iglesia. Por lo tanto, implica la labor que los creyentes tienen al ser parte de ella. Y por eso ignorar esos propósitos de la membresía eclesial, hermanos, es un asunto vital para nuestras iglesias y para nosotros como cristianos, porque si lo ignoramos es perder un tema crucial para poder entender la realidad de por qué
el Señor Jesucristo nos llama no solamente a oírle, sino a seguirle como discípulos de Él. Es, como lo dije, es muy contradictorio que podamos decir, yo soy cristiano, soy seguidor de Cristo, y la pregunta es, ¿y tú con quiénes te reúnes? No, yo solito conmigo mismo y el Señor. Cristo y yo contra el mundo. ¿Y cómo haces para predicar el evangelio? No, yo les digo que crean en Cristo. ¿Y qué haces con esa predicación del evangelio? No, que hagan como yo. O sea, es totalmente contradictorio a lo que la palabra del Señor enseña. Y eso lo encontramos en esos textos. Note que en los versículos 11 y 12, el apóstol Pablo afirma cuál fue el propósito del Señor entregarle esos dones ministeriales a la iglesia. Y él, dice el verso 11, Cristo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Y cuál es el propósito del establecimiento de sus ministerios? Dice ¿a fin de qué? De perfeccionar a los santos. Y la palabra griega que se utiliza o que se traduce aquí como perfeccionar, se traduce exactamente como para un mejor entendimiento de capacitar, ¿no? Porque nosotros entendemos como perfeccionar, entendemos como perfeccionar como que ya que no van a volver a cometer errores o que no tienen errores. Pero la palabra aquí perfeccionar es capacitar. La razón por la cual Cristo instituyó los ministerios fue para qué? Capacitar a los santos. ¿Y quiénes son los santos? Levante la mano, ¿quiénes son santos aquí? Todos somos santos. No, pastor, yo peco. Pues sí, pero cuando decimos santo no estamos hablando de inmaculados o sin pecado concebido o que nunca jamás volvieron a pecar. Santos es apartados por Dios para Él, ¿sí? Dios mismo nos apartó del pecado para sí mismo, y eso es lo que implica la palabra santo. Y los ministerios fueron establecidos ¿para qué? Para capacitar a esos santos. Y eso hace referencia a dos cosas. Uno, a poner algo en las condiciones debidas, y la segunda, a una plena preparación para algo en particular. Así que la razón por la cual están los ministerios es para capacitar a los santos, a los creyentes, a los nacidos de nuevo. Por lo tanto, si alguien dice, yo soy creyente, pero no creo en las iglesias, no creo en ministerios, por esto, por aquello, y por eso soy yo conmigo mismo, está ignorando este versículo. Porque precisamente la razón por la cual estos ministerios, que obviamente deben ser fieles a la palabra del Señor, están puestos para capacitar a los santos, a los creyentes, para algo en particular. Y es aquí donde entra lo implícito de lo que llamamos membresía oficial de una iglesia. ¿Por qué implícitamente? Porque solamente las personas que están comprometidas realmente con Cristo son las que están y deben estar totalmente dispuestas a prepararse, a capacitarse para aquello que está relacionado con la iglesia de aquel Señor, obviamente ante el cual profesan tener sus vidas. Dicho de otra manera, el trabajo de Dios con sus hijos, con sus santos, no tiene un objetivo individual, sino corporativo, eclesiástico. Y esto lo vamos a ver o lo vamos a observar en esos propósitos y beneficios que se ven marcados en los versículos 12 al 16. Por eso vamos a ver 9 propósitos que resaltan la importancia de la membresía eclesial. Y no se asuste con 9, voy a ser breve, ¿sí? No vamos a quedar toda la tarde aquí hablando de 9 propósitos. Y eso obviamente, con esto le digo que tome este capítulo o este grupo de textos y se lo lleve a su casa. Si hoy de pronto se van a reunir a tomar un cafecito entre hermanos, hablen de esto y puedan hacer ese autoexamen. ¿Qué de esto o cómo nos está yendo personalmente con esto que se nos está diciendo acá? Con esto que nos menciona el texto. Ahora, entonces, uno de los primeros propósitos por el cual el Señor, a través de los ministerios, capacita a los santos, a los creyentes, es para el buen servicio eclesial. Para el buen servicio eclesial. ¿Por qué lo digo? Por lo que dice el versículo 12. ¿Para la obra de qué?
del ministerio, dice el versículo 12. Yo antes, cuando estaba en la era del pentecostalismo, uno de mis sueños era ser un gran evangelista. ¿Y por qué me gustaban los evangelistas? Porque en el concepto evangelista era uno que iba por todas las iglesias, en todo el país y en todo el mundo, hablando de su testimonio y llamando a las personas a imponerle las manos, sanándolos y haciéndolos caer. Eso era dentro del concepto pentecostal. No sé si todavía sigue siendo así, el ministerio evangelista. Y entonces yo quería ser un evangelista y cuando decía para la hora del ministerio, entonces yo asumía que ministerio aquí era un gran llamado. Pero la palabra precisamente que aparece ahí en ministerio es diaconía. ¿Y diaconía qué es? Es servicio eclesial. Así que la razón por la cual el Señor a través de los ministerios capacita, a través de los ministerios que están mencionados ahí, en este caso hoy en día, el ministerio de pastor y maestro, la razón para la cual se capacitan los santos es para la obra de la diaconía, es decir, para la obra del servicio eclesial. Un servicio que está dentro de la iglesia. En otras palabras, uno de los propósitos por los cuales los miembros deben estar preparados y dispuestos es servir ¿a quién? A la iglesia. Eso es el servicio eclesial. ¿A quién yo voy a servir eclesialmente sino a la iglesia? Aquí voy a recordar algunos versos que de seguro ustedes hasta de memoria se lo saben, pero a veces los sabemos tan de memoria y no los practicamos. Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Qué es lo que usted hace en la iglesia? Yo le digo a los hermanos, yo llamo a los hermanos a que lleguen temprano al culto, puntual. Mi papá decía, puntuales antes de. Si llegas al punto, llegaste tarde. Puntual es llegar antes. Y por ejemplo, yo les digo, lleguen temprano. Ahora, ¿para qué llegas temprano? ¿O cuál es el objetivo? Para que vean los demás que yo sí llego temprano. ¿Sí? Y entonces pierden el objetivo, hacen las cosas por contienda o por vanagloria. Ahora, no le estoy diciendo, por hoy yo llego tarde, pastor, para que la gente no me vea a mí como un gran referente. No, tampoco saque esas cosas raras. ¿Cuál es el objetivo? La persona que da la bienvenida a los hermanos. ¿Para quién lo haces? ¿Por contienda? ¿Por vanagloria? ¿Para buscar competencia? No, lo debo hacer con humildad, estimando a los demás como superiores a mí mismo. Y no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por quién, por el de los otros. Para la obra, para el buen servicio eclesial. La segunda razón o el segundo propósito por el cual nosotros los creyentes somos capacitados como santos es para la edificación integral de la iglesia. Note lo que dice el versículo 12. Para la edificación ¿qué? Del cuerpo de Cristo. Y digo edificación integral porque esto forma un todo. No es solamente para lo doctrinal, no es solamente para el servicio, es para una edificación integral en todo, en cada uno de los aspectos que dentro de la iglesia. ¿Qué está pasando? La iglesia está siendo capacitada. Y ese es parte del propósito de aquellos ministerios que la misma iglesia ha elegido, ha establecido. Para la edificación integral. En la iglesia hay muchos aspectos, muchas áreas en las cuales se sirven. Y la iglesia debe estar siendo equipada, capacitada, preparada en esas diferentes áreas. Y cuando digo áreas, hablamos de los ancianos, los niños, los jóvenes, las familias, el servir y cada una de las áreas que implica cada persona para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, para la edificación integral. Debemos entender que hasta en lo más mínimo e insignificante, si alguien le llamara así, somos llamados a animar y edificar a nuestros hermanos a ir en el camino de la justicia, del amor, la abnegación, la imagen de Cristo. Si no estoy dispuesto a ello, entonces no soy llamado a ser miembro de una congregación de creyentes redimidos por el Señor. No estoy entendiendo. Me gustan las palabras de Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 1 al 3. Y note por qué me gusta. En Romanos 15, 1 al 3,
Note lo que dice. Así que los que somos fuertes, hay hermanos que pueden ser catalogados como fuertes dentro de la iglesia. Sí, en el sentido de madurez, en el sentido de capacidades, de aprendizaje. Pero note lo que él dice. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Así que los que somos fuertes somos llamados a dominar. No, son llamados a soportar. Y una forma de soportar es ayudando a esos hermanos. Y note lo que dice, y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. Y dice, para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Él mismo dijo, yo no he venido a que me sirvan, sino a qué, a servir. Así que, ¿cómo va a caber en la cabeza de alguien el creerse más que los demás o que los otros? Así que si te consideras fuerte en servicio, fuerte en algún aprendizaje, hermano, eso no es para tu grandeza, es precisamente para qué, para edificación. Por eso hablo de una edificación integral. El siguiente propósito de la membresía eclesial es para la unidad plena. Noten lo que dice el versículo 13. ¿Hasta cuándo debe ser esto de que estemos capacitados para la obra del ministerio, la obra del servicio eclesial y la edificación del cuerpo de Cristo? ¿Hasta cuándo? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Cuánto se demora una iglesia para llegar a esa unidad plena de la fe? 10 años, 20 años, hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga, ese será nuestro objetivo. Así que cuando hablo para la unidad plena, entonces la pregunta es, ¿y ya logramos la unidad plena? No. Entonces tenemos que seguir trabajando. Claro. Claro. Así que el objetivo de la capacitación que recibimos a través de los ministerios, por medio de la palabra, es ese primero, ese segundo, para el servicio eclesial, para el buen servicio eclesial, para la edificación integral de la iglesia y para la unidad plena. Unirse a una iglesia ayudará a contrarrestar, hermano, el individualismo que es anticristiano. Y nos ayudará a darnos cuenta de la naturaleza corporativa del cristianismo. Por ejemplo, al estudiar el Nuevo Testamento, nos encontramos con que nuestras vidas cristianas deben incluir el cuidado y la preocupación el uno por el otro. Eso es parte de lo que significa ser cristiano. Y aunque lo hacemos, sí, de manera imperfecta, aún así debemos comprometernos a hacerlo. El tema de la unidad de la iglesia es extenso. Pero note lo que dice los versículos 1 al 6, solamente para leerlos, no para profundizar en ellos, pero sí hay algo muy claro ahí en los versículos 1 al 6 del capítulo 4. Note lo que dice. Yo pues preso en el Señor, dice Pablo, os ruego que andéis, y recuerda que la palabra andar en el Nuevo Testamento, sobre todo de parte de Pablo, es comportamiento, ¿sí? Comportamiento. Que andéis, y note lo que dice, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Que andéis como es digno. Por eso le dije que le mencioné al principio que la idea principal que ronda todo el texto es un llamado de Dios a andar dignamente para la unidad y edificación eclesial. Precisamente por lo que está diciendo acá en el texto. Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia, los unos a los otros en amor, solícitos, es decir, diligentes, apresurados en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hermano, note entonces el llamado a la unidad, y mucho pudiésemos decir de este texto, pero quiero que quede para su reflexión. También debemos recordar el interés que Cristo tuvo cuando estamos hablando del ministerio, tuvo y tiene obviamente, pero me refiero a su ministerio terrenal, por la unidad de su iglesia, tanto que quedó claramente evidenciado en esa gloriosa intercesión que hizo y que se registra en Juan capítulo 17. Y en esta oración
revela que la unidad de los creyentes es un asunto prioritario en la mente y el corazón de Cristo. Por lo tanto, puedo pensar que así como Él oró en aquel momento, al final de esa última cena que tuvo con los discípulos, estoy seguro que es la misma oración que está haciendo hoy en día. Noten lo que dice, y voy a leer solamente Juan 17:11. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, refiriéndose a los apóstoles. Y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y voy a saltar al versículo 20 hasta el 23. Note ese ruego. Mas no ruego solamente por estos, por los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, de los apóstoles. ¿Y para qué ruega? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que, escuche esto, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Note cómo en la oración de nuestro Señor, Él pide que la unidad de su iglesia pueda ser perfeccionada y manifestada en una medida cada vez mayor. Esta oración de nuestro Señor nos ayuda a aplicar que ser un miembro activo de una iglesia local no es un asunto opcional, no debe ser un asunto opcional del creyente, sino algo que el creyente debe procurar en diligencia para su propio bienestar y el de la iglesia. No es un asunto individual. Es precisamente, todo eso porque es precisamente a través de la membresía que se fortalece la unidad de Cristo. Entonces, note cómo el objetivo de esto es para la unidad plena. Y como la unidad plena no la hemos logrado, y si la llega a lograr, por favor me llama, me dice cómo lo hizo para yo poner a practicar eso en la iglesia. Pero es hasta que el Señor venga, hasta que el Señor regrese por su iglesia. Entonces debemos preguntarnos cómo estamos trabajando por la unidad de la iglesia, por la unidad plena de la iglesia. Eso nos apunta al cuarto propósito de la membresía eclesial, para el crecimiento en la doctrina de Cristo, para el crecimiento en la doctrina de Cristo. Note lo que es el versículo 13. Y del conocimiento, luego que ha hablado de la unidad de la fe, dice, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. El apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 2, dice lo siguiente: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Y la pregunta aquí es, ¿qué tanto sabe usted con respecto de Cristo? Y la pregunta es doctrinal. Me refiero a lo doctrinal. ¿Realmente, hermano, está usted capacitado para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de su fe en Cristo? Y no estoy llamando, obviamente, a que usted se convierta en un apologista, en un defensor de la fe, en un disertador de profundas doctrinas, pero sí debo esforzarme por conocer acerca del Señor. ¿Qué dice la Biblia acerca de Cristo? ¿Cuál es su interés? No sé aquí, puede ser que aquí no, pero en nuestra congregación lidiamos con personas que dicen, pero tanta doctrina, tanta teología. Y es mi deber, pero aún así es mi deber insistir e insistir en capacitar y capacitar. Y no sé ustedes, pero yo me he encontrado con cosas, no es el pastor, pero yo me he encontrado con situaciones donde uno habla una doctrina. Ahora, eso ya lo tengo muy claro. Por eso para mí no es gravoso si yo 2023 de una doctrina, no sé, teología pactual, cristología, y en 2025 voy a volver a dar otra vez. ¿Y sabe por qué la vuelvo a dar? Porque la mayoría de hermanos, cuando empiezo a preguntar, me doy cuenta de que lo han olvidado. Hay que estar recordándolo. Pero ahora, eso es un problema. Si yo tengo una cartilla o tengo apuntes de unas hojas, ¿qué yo debería hacer con esas hojas? Leerlas constantemente, una y otra vez, repasar y repasar y repasar. No entendí esto, voy donde el pastor, no entendí esto, olvidé la explicación. ¿Qué conoce? ¿Qué tanto conoce usted acerca de Cristo? Cuando alguien se enamora,
El enamorado quiere saber todo con respecto a esa persona, su comida favorita, su color favorito, su bebida favorita, sus lugares favoritos. ¿Para qué? Para poder suplir esos gustos. Esto es un ejemplo muy vago ante lo que debe ser mi vida en cuanto a conocimiento del Señor. ¿Amas al Señor Jesucristo como para interesarte profundamente en todo lo que te hable de Él? Espero que su respuesta sea así. Ahora, un compromiso como miembro nos mantendrá motivados en tal maravilloso conocimiento acerca de nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que estemos siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de nuestra fe en Él. No sé qué escuela dominical el pastor me dijo, pero yo soy olvidadizo. Por eso yo soy de los que tengo que estar recordando una y otra vez. Pero en la semana, ¿qué tanto vuelves a hablar con otro hermano de eso que se habló el domingo? De la escuela dominical. Del sermón. A mí me gusta que tomen apuntes. Soy feliz viendo a gente tomar apuntes. Pero soy muy triste cuando esos apuntes el domingo se cierra y la próxima vez que ese cuaderno de apuntes vuelve a abrirse, es el otro domingo. Es donde fallamos. Estamos muy bien tomando apuntes, sigan e imiten, ustedes que no toman apuntes, imiten a los que toman apuntes. Aunque hay gente que me dice, no, es que yo tomo apuntes, me distraigo, está bien, ok. Entonces vuélvete a ver la prédica. Pero reitera eso y reitéralo, estúdialo con otros hermanos. Escríbele, estamos en la era del WhatsApp, en este tiempo no existía. Hermano, ¿cómo te ha ido? ¿Has vuelto a estudiar esto que el pastor nos enseñó el domingo, el sermón? Necesitamos crecer en la doctrina de Cristo, en el conocimiento del Hijo de Dios. Y esto conectado con lo siguiente, para el crecimiento en el carácter de Cristo. Quinto propósito, para el crecimiento en el carácter de Cristo. Note que no solamente dice, y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, sino que también, ¿qué dice? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahorita estábamos hablando de hasta la plena unidad de la fe, hasta la unidad plena. ¿Cuándo llega eso? Cuando Cristo regrese. Mientras tanto, trabajar en ello. Ahora, note lo que dice aquí, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es nuestro deber cada día crecer, obviamente, en el conocimiento de la doctrina de Cristo, pero ¿con qué propósito? No, para demostrarle a todo mundo que yo sé mucho acerca de Cristo bíblicamente y aplastar doctrinalmente a aquel que no sabe y poder ir a otras iglesias arminianas, pelagianas, católicas y decirle, mire, yo conozco de Cristo y humillarlos. No, eso es orgulloso. Ahora, si tiene la oportunidad de hablar con alguien, instruirlo y mostrar la luz de la palabra con un objetivo salvífico, gloria al Señor, pero no para orgullo. Ahora, aparte de eso, ese crecimiento doctrinal tiene como objetivo esto. Yo quiero ser como Cristo, pero si quiero ser como Cristo, yo debo saber cómo es Cristo. Ok, doctrina y cristología, pero también para el crecimiento en carácter, ¿no? Para el crecimiento en el carácter de Cristo, a la medida. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, verso 28, cuando dice que fuimos predestinados, dice que nosotros fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de Cristo. ¿Cuál fue el objetivo de nuestra predestinación? ¿Para qué nos eligió el Señor? Para ser salvos en la eternidad, sin duda alguna, pero mientras llega esa salvación, aquí en la tierra, ser como Cristo, para el carácter de Cristo. Y eso debemos examinarlo. ¿Estoy siendo yo como Cristo cada día? ¿Estoy trabajando en ello? Un conocimiento doctrinal correcto respecto a Cristo, hermano, nos va a ayudar a buscar un conocimiento en carácter, un crecimiento en el carácter de Cristo. Esto obviamente implica el conocimiento personal, íntimo que debo tener con el Señor. Ahora, note el sexto propósito. ¿Para qué? Para la madurez doctrinal de la iglesia. Para la madurez doctrinal de la iglesia. Versículo 14. Dice, para que ya no seamos, ¿qué cosa? Niños, ¿qué? Fluctuantes. ¿Qué es algo fluctuante? Tira usted una botella, no la tire, pero si la tire, pues la recoja para que vea el ejemplo. En un río, ¿qué hace la botella? Si la tira en un charquito o en una piscina, ¿qué hace la botella de plástico? Para donde la lleve,
no sé, el viento que esté en ese momento. Eso es fluctuar. ¿Qué es una persona fluctuante en lo doctrinal? Y ahí tenga cuidado. Hoy conocí una doctrina. ¡Ah! Mira esta doctrina tan rara. Ay, conocí otra. Y el pastor, hermano, eso es antibíblico. Ah, ok. Ay, mire, y esto, tenga cuidado por eso con las redes sociales. O sea, las redes sociales han sido, sí, de mucha bendición porque muchas personas que se me han acercado a decir, es que yo estaba investigando en la internet y yo escribía doctrina bíblica o iglesias sanas y ¡pum! La reforma. Sí, está bien, va a pasar eso. Bueno, ahora tenga mucho cuidado. A veces salen predicadores de moda, a veces salen que pueden ser, ahí no voy a dar nombres, pero hay un predicador y él es reformado, pero cuando recién salió yo veía que lo postean y lo postean y lo postean y yo me ponía a escuchar predicas de él y decía, este hermano tiene unos desfases bíblicos muy serios. Y si hay un hermano en la iglesia que no logra percibir eso, sino que solamente por decir es predicador reformado, ya, todo lo que él diga, amén. Porque hay gente así, hay hermanos así. No tienen esa madurez doctrinal establecida, bien concreta. Y entonces, si dicen que es predicador bíblico, amén. Y entonces, oiga, pero es que yo creo porque así yo estudié, porque así yo vi en internet, porque así vi en YouTube, porque así vi en esto, así vi en esta página. Y eso es un peligro. Es la razón por la cual obviamente también hay que crecer en el conocimiento doctrinal de Cristo por este tipo de cosas, para que ya no seamos niños fluctuantes, note lo que dice, llevados por todo viento doctrinal, por estratagema de hombres, por artimañas, por planes malévolos de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Puede llegar un falso maestro con una intención malévola venir a esta iglesia a engañar a personas. Hasta tal vez, yo no sé, hasta se le diga, y ya pasó, puede ser. Pero si no ha pasado, puede pasar. Ahí donde yo digo la importancia de la confesionalidad. Hay gente que llega a la iglesia, oiga, y aquí no enseñan tal cosa. Aquí no enseñan que hay que circuncidarse. Aquí no enseñan que hay que imponer manos. Y la gente va permeando, el enemigo. Hay gente que viene con esos propósitos malévolos y va permeando a las personas, va permeando. Y si ve un hueco por ahí, ¿y cuál es el hueco? Un cristiano que no le gusta prepararse. Un cristiano que viene de vez en cuando, no le gusta, no está de acuerdo con la membresía oficial, que no está de acuerdo con esa confesionalidad, que no está de acuerdo con esas escuelas bíblicas, que no está de acuerdo con la escuela dominical. Esos, perdón, son el hueco de los falsos maestros. Porque por ahí pueden entrar. Porque cuando una iglesia está cuidada confesionalmente, doctrinalmente, forma una muralla de protección alrededor. Oye, ¿aquí no creen esto? No, porque aquí creemos esto, esto y esto y esto y esto y esto. Oye, aquí no enseñan que Cristo antes de la eternidad fue creado, porque la Biblia dice que Él fue el primogénito de la creación, entonces eso implica que Él es la primera creación. No, Señor, eso es arrianismo, eso creen los testigos de Jehová. Aquí creemos que el Hijo de Dios es eterno junto con el Padre. Así que tenga cuidado con eso. ¿Y aquí voy a empezar? Ya me lo voy a dar del pastor, cuando tales hermanos. Hey, ese hermano o ese fulano se me acercó y me dijo que si aquí creamos esto, aquello, lo otro. Eso es un llamado a discernir cualquier falso evangelio o doctrina errónea. Por ello, la misión de la iglesia es reconocer y defender el verdadero evangelio y prevenir esas perversiones del evangelio. Debemos darnos cuenta de qué parte de nuestra misión evangelizadora puede que no sea solo presentar el evangelio de Cristo de una forma positiva, sino también desmantelar los testimonios equivocados, confusos y distorsionados que se han planteado en iglesias cristianas. Hay gente que viene a otras iglesias con unas ideas. Cuando digo, ¿de dónde vienes? No, vengo de tal iglesia. Uno dice, caramba. No, que vengo de la iglesia, también dice, bueno, vamos a empezar a rebobinarle el cerebro. O cuando dicen, no, es que me vine de tal iglesia porque allá el pastor pide plata, ok, yo le digo, pero doctrinalmente, no, yo no tengo problemas con la doctrina de allá. Y uno sabe cuál es la doctrina de allá. Uno dice, no, aquí hay que empezar a trabajar, de entrada a sentarse con él, si le mira, aquí creemos esto. Si son pedigüeños, si utilizan el evangelio para pedir dinero, eso está muy mal. Pero aquí creemos esto y esto.
Y mira, y esta es nuestra confesión de fe. La confesión bautista de fe de Londres, 1689, léetela. Cualquier inquietud me dices. Y esa persona ya se va a encontrar con un sistema doctrinal. Porque cuando la gente viene de otro lado, pues simplemente por problemas de carácter, del líder, de esta, pues ahí donde ellos vienen todavía con su sistema doctrinal distorsionado. Y nosotros, la iglesia, la membresía, tiene que prepararse y cuidarse. Miren lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14. Hebreos 5, 11 al 14. Voy a leerlo. Dice, acerca de eso tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, ¿cuál es la crítica del escritor? Tienen necesidad de que otra vez se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Y note lo que está diciendo el escritor. Ustedes ya tenían que haber madurado en doctrinas. Ustedes no deben estar preguntando, venga pastor, pero ¿al fin María es corredentora o no? No, hermano, no. Siéntese, venga, le explico otra vez la Biblia. Primera Timoteo capítulo 2 versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo. Note lo que sigue diciendo. Y todo aquel que participa en la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Una persona doctrinalmente firme tiene discernimiento en las doctrinas erróneas. Cuando Juan dice, probad los espíritus, yo en el pentecostalismo, probar los espíritus para mí era de parte de Dios, de parte del diablo. Y si él me decía, de parte, te reprendo ya, eso era probar los espíritus. Juan está diciendo, probar los espíritus es, pruebe su doctrina. ¿Qué creen ellos respecto a Cristo? ¿Qué creen ellos respecto a la palabra? ¿Qué creen ellos respecto a la divinidad, al Espíritu Santo? Todo esto. Note entonces para la madurez doctrinal de la iglesia. Séptimo, para la práctica piadosa de un evangelio bíblico. Para la práctica piadosa de un evangelio bíblico. Sino que siguiendo la verdad, dice, en amor. Sino que siguiendo la verdad en amor. Hermanos, note, es el punto de que sigamos el conocimiento de la Escritura. En este caso, la verdad que tenemos que presentar. Somos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas. Y una forma de hacerlo es siguiendo la verdad, es decir, yendo en pos de ella. Y ciertamente podemos conectar este punto con la evangelización, pero no una evangelización solamente de palabras, sino de práctica. Como Santiago dice, ¿tienes fe? Bueno, muéstrame tus obras, muéstrame tus acciones. Y por eso hablo de la práctica devota o piadosa de un evangelio bíblico, porque él dice siguiendo la verdad y clarifica en amor. A mí me impresiona la iglesia de Éfeso, a la cual la primera que recibe la carta en Apocalipsis. Porque yo leo las características de la iglesia de Éfeso y yo digo, yo quiero tener esa iglesia. Yo quiero ser pastor de una iglesia así. Pero es impresionante cómo esas características, después de ponerla en alto, el Señor dice, pero tengo contra ti algo, que has dejado tu primer amor. O sea, ¿cómo puede ser una iglesia tan correcta, defensora de la verdad, le gusta la doctrina, desenmascara a los falsos, sirve, es capaz de dar su vida, pero no tiene amor por el Señor? Lo que está haciendo parece que lo está haciendo ya por inercia, por ritual. Hermanos, guarde Dios nuestra vida. Por eso debemos seguir la verdad de amor. ¿Por qué vienes al culto hoy? Que no quiero que el pastor me esté llamando. Hermano, ¿por qué no vino? Pastor, yo iba para el culto, pero tembló y me dio miedo. Y entonces me quedé en la casa y estoy indispuesta. Siento que me va a dar gripa. Siguiendo la verdad que en amor, una verdad seguida en amor es a la vez una verdad que dará gloria a Dios, mi amado hermano, a nuestro Dios y Padre. Octavo, para mantener el carácter de Cristo. Pero ya lo mencionó, sí. Pero
Lo mencioné para el crecimiento en el carácter de Cristo y ahora estoy diciendo para mantener el carácter de Cristo. Verso 15. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Y por qué hablo de mantener el carácter de Cristo? Porque nosotros somos lamentablemente demasiado mutables. Hoy estamos que queremos acabar con el enemigo, predicar y llego temprano y pastor, ¿qué hay que hacer? Sirva esa doctrina, hágale, ¿a dónde hay que servir? Y después, estoy aburrido, estoy desanimado. Hay que mantener el carácter de Cristo. No es de un día, no es de semanas, no es de temporadas, es de cada día. Es de cada día esforzarnos, es de cada día, hermano, fortalecernos más en ello. Por eso, no se moleste cuando un hermano le diga, hermano, hermana, ánimo, sigue siendo como Cristo. Un hermano José, allá me dijo, va a predicar hoy, que Cristo sea manifestado en ese púlpito. Y le dije, ojalá así sea siempre. Es mi ruego, siempre. Hermanos, siempre, cada día, la cosa se pone difícil a veces. A veces las tormentas son fuertes. Los temblores lo hacen levantarnos así. ¿Qué pasó? Pero hay que seguir adelante y ayudándonos unos a otros. Y me gusta este punto 9. Para fortalecer la ayuda y servicio mutuo del cuerpo de Cristo. Para fortalecer la ayuda y servicio mutuo del cuerpo de Cristo. Quiero que leamos todos ese versículo 16, 4:16. Como le dije, pudiésemos, de seguro el pastor Carlos sacaría 9 prédicas de cada uno de esos puntos. Eso ya se le dejó a la tarea de él. No te lo dice el versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien que concertado. Concertado es ajustado, ¿sí? Encajado. Dice, y unido entre sí, ¿por qué? Por todas las coyunturas, ¿qué dice? Que se ayudan ¿cómo? Mutuamente. Mutuamente. No dice que ayudan unas a las otras, mientras las otras no, dicen que se ayudan mutuamente, ¿según qué? La actividad ¿qué? Propia de cada miembro. No, pastor, es que yo creo que el Señor me llamó a mí fue para calentar mi silla. A la misma que me siento siempre ahí, esa, la intocable. Falta que el pastor coloque, o los hermanos ahí, la hermana Pepita. No, todos tenemos una actividad particular. Dice, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Por eso hablamos de membresía. El cuerpo de la iglesia, así como la iglesia universal, que es los creyentes en todo el mundo, se manifiesta a través de iglesias locales como esta. Es lo mismo que decir, el cuerpo de Cristo se manifiesta a través de pequeños cuerpos de Cristo. Nosotros aquí somos ¿qué? Un cuerpo de Cristo. ¿Compuesto por qué? Por miembros que ¿qué hacen? ¿O qué deben hacer? Ayudarse mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Pregunta, ¿cuál es la actividad propia suya con la cual ayuda a los otros hermanos? Porque de esa manera que dice, recibe su crecimiento ¿para qué? Para ir edificándose en amor, en amor. Eso es algo constante, hermano. El mismo cuerpo aún durmiendo se está ayudando cuando involuntariamente se mueve, se estira, se escoge, se voltea. Ahí está el cuerpo. El creyente debe percatarse que de seguro está haciendo de edificación a sus hermanos, y si no lo está haciendo es porque o está dislocado o fracturado. Cuando un brazo no puede ayudar, cuando se fracturó y le toca estar así. Cuando un miembro tampoco sirve para algo, cuando es una prótesis. Yo espero usted no sea una prótesis, porque si usted es una prótesis, usted no es un creyente. Y si está fracturado, espero se acomode pronto, o si está dislocado. Y hay que acomodarlo, duele. Cuando viene la disciplina eclesial es porque el miembro se dislocó y toca ahí mantenerlo y luego colocarlo en su lugar, que va a doler un poco, para que otra vez empiece su actividad.
Cuando hay un miembro dislocado, fracturado, duele, se vuelve una carga, pero una carga que debe pasar pronto para que cumpla las labores que debe cumplir en su responsabilidad de ayudar. Con tristeza hay que aceptar que hay cristianos que no están interesados en la vida espiritual de sus hermanos, que no están interesados en saber cómo ser un instrumento de edificación para la vida de la iglesia local. Cada creyente en la iglesia local tiene o debe tener una actividad propia que junto con la de otros se convierte en una ayuda mutua con el objetivo o propósito de crecer espiritualmente y edificarse en amor. ¿Qué tal tu labor de ayuda mutua dentro del cuerpo de Cristo? ¿Estás bien ajustado, ayudando, edificando a los demás? ¿O eres en este momento un miembro dislocado? Y que no te das cuenta que estás dislocado. Mis hermanos, si adherirnos a una iglesia local nos ayuda a ser más como nuestro Señor Jesucristo. Unirse oficialmente a una iglesia tendrá como propósito la gloria de Dios. Pero esta gloria de Dios se va a manifestar en el hecho de que tengamos el compromiso eclesiástico de no solamente edificar a los hermanos, sino dejarnos edificar. ¿Estás ayudando mutuamente? ¿Estás haciendo edificación? ¿Estás dejando que otros sean de edificación? Y con base a todo esto, permítame cerrar con 4 breves aplicaciones. Lo primero es, hermanos, fortalezcan las grandes cosas que los unen con sus hermanos. Fortalezcan las grandes cosas que los unen con sus hermanos. Ayúdense a crecer. Visítense, invítense a cafecito con pan y cuando estén hablando, hablen cosas edificantes. Hermano, cuéntame qué te habló el Señor este día, el día de ayer, y yo te cuento lo mío. Tal vez el hermano diga, hermano, le doy sincero, estoy como mal espiritualmente. Bueno, qué bueno que viniste para que oremos, para que hablemos, para que nos ayudemos unos a otros. Segundo, profundicen en la palabra de Dios. Así se capacitarán para ser mejores siervos. Profundicen en la palabra de Dios. No permitan que el sermón del domingo solamente se vuelva sermón del domingo. Que el sermón del domingo se vuelva el sermón del lunes, del martes, del miércoles. Tercero, involúcrense en la obra del servicio según los dones que Cristo les ha dado. Involúcrense en la obra del servicio según los dones que Cristo les ha dado, porque Cristo les ha dado dones para servir. Yo soy de los que creo que en la membresía no hay miembros de silla y líderes. Yo creo que el liderazgo de la iglesia es toda la membresía. Por lo tanto, todos en algo debiesen estar sirviendo. En algo. Y cuarto, oren fervientemente por la unidad de su iglesia local. Oren fervientemente por la unidad de su iglesia local. Quiero recordarles esa idea principal que gira alrededor de todo el capítulo 4. Andemos dignamente el llamado de Dios para la unidad y edificación eclesial. Muchas gracias, mis amados hermanos. ¿Oramos? Padre bondadoso, gracias por tu palabra, por este tiempo de escuela dominical, Señor, en el cual procuramos dejar o recordar estas bases. De seguro mis hermanos han pasado por este texto, el pastor se los ha enseñado, Señor, muchas veces, y hoy estoy siendo de recordatorio para ellos, Señor, y ruego que estas palabras retumben, Señor, puedan ser escudriñadas, puedan ser meditadas, reflexionadas, y todo esto para la edificación de la iglesia, porque si tu iglesia es edificada, si tu iglesia crece, si tu iglesia se forma, se capacita, Señor, tú eres glorificado. Y eso es lo que procuramos nosotros, Señor. Una iglesia donde cada vez el carácter de Cristo sea manifestado, sea creciente, bendito Dios, y podamos crecer de manera integral, doctrinal, en servicio, en carácter, en santidad, en amor, en todo lo que implique ser una iglesia. Señor, en todo ello queremos crecer, bendito Dios, y de esa manera estar cumpliendo con esa labor que leímos ahorita en el versículo 16, de servirnos
mutuamente, de ayudarnos mutuamente en este crecimiento, en esta formación eclesial. Y todo para andar dignamente del llamado que hemos recibido como iglesia. Gracias te damos por Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Muchas gracias.